Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Irremediablemente vamos a tener que seguir hablando del Poder Judicial porque es un conflicto de calado hondo en la justicia para México, particularmente para los que poco tienen, los que no son capaces de conseguirse un amparo, de tener los recursos para pagarlo, y de aquellos que están en las cárceles esperando décadas ser sentenciados. También lo es para aquellos que esperan un abogado defensor de oficio que los ayude a tratar de salir de algún problemón. Porque entre otras lindeces que tiene programadas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura, si les recortan el presupuesto y si les recortan también los fideicomisos, pues a la primera instancia que van a dejar sin financiamiento para cumplir su noble labor es a la Defensoría Pública. Terrible, terrible. Pero ahora quiero referirme a este conflicto legal que se va a dar a la hora que tanto trabajadores sindicalizados y administrativos también del Poder Judicial de la Federación, tanto en el centro de la República como en las delegaciones, las secciones que tienen en los estados, interpongan amparos. Bueno, uno de los principales conflictos es que, puesto que también son afectados con la extinción de los fideicomisos, los jueces, magistrados y ministros de la Corte, pues a la hora de juzgar van a ser juez y parte. Y cada vez el presidente les está demostrando que quiere ir a fondo en este asunto y por lo menos dejarle resuelto o allanado el camino a Claudia Sheinbaum cuando tome posesión. ¿En qué va a parar este lío del conflicto de interés que existe en que la Corte sea juez y parte a la hora de que lleguen las controversias constitucionales a sus manos en torno, primero, hacia el poder legislativo, que sí lo tiene, que sí tiene las facultades para definir el presupuesto y que están marcadas en la Constitución y que son exclusivas de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, quieran ponerlo en tela de juicio? Punto número 1. Punto número 2, ¿cómo van a resolver el hecho de que la Corte sea juez y parte? Porque entre las cosas que van a juzgar se encuentra la extinción de los fideicomisos que ascienden a algo así como 20,000 millones de pesos, que no es poca cosa, y cómo se van a comportar. Para empezar, si van a admitir las controversias en el sentido de que no son aptos para hacerlo, puesto que son juez y parte. Hay conflicto de interés. Entrevistando a trabajadores de las secciones del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, sus lideresas me han comentado, en tono agresivo incluso, que ese tal conflicto de interés por el que yo les he preguntado en entrevistas, si así lo quiero ver yo, me dicen, no, es que así lo plantea, no un servidor, el propio presidente, así lo ve todo el mundo, así lo ve la sociedad, y en términos legales, pues así es, les guste o no. Hay un conflicto de interés. Me dicen las lideresas del sindicato que pues no hay tal controversia porque la Corte va a estar defendiendo los derechos de los trabajadores. Cuando ya Morena, el presidente, los diputados se han cansado de explicar que ese dinero, esos recursos de los trabajadores no se van a tocar. Primera vez, situación surrealista, diría yo, otros dicen sui generis, yo le llamo surrealista, porque en México, no solo por los pintores o pintoras como Remedios Varo, estamos muy inmersos desde mucho hace en el surrealismo, cosas que solo ocurren en nuestro país. Es la primera vez, y ya lo comentaba en entregas anteriores,
que veo que la clase trabajadora sale a defender los abusos de sus patrones. Hay que vivir en México para ver estas cosas. No descarto que ocurra en otros países, pero lo que está pasando aquí, pues si no lo quieren llamar surrealista, llámenle sui generis. Pero sí hay tal conflicto de interés. Y esto ha llamado al presidente a que a su vez convoque al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde tengo algunos conocidos con los que tenía contacto todavía hasta hace relativamente poco, pero que, pues bueno, nos toleramos mutuamente porque es evidente que quien tiene una posición de privilegio, como en la UNAM, y pertenecer a ese instituto, pues no se va a mezclar con alguien que, sin que sea yo de izquierda, pues por lo menos trato de verlo más sensatamente. Y una de las virtudes del oficio, que no profesión, porque la Constitución también marca que el periodismo es un oficio y no una profesión, quienes abrazamos esa actividad, aprendimos a lo largo de los años, yo llevo ya más de 35 dedicado a ello, aprendimos con el paso del tiempo que hay que escuchar las dos versiones, para empezar solamente, y hay que ver el marco contextual, hay que irse al meollo con la ley, y hay que ver también el panorama político que priva en torno a determinada situación, y en este caso particular al conflicto de interés que enfrenta la Corte. Con esos amigos de el Instituto de Investigaciones Jurídicas ya no tengo contacto, para fortuna de ellos. Diría que también para la mía, pero pues es que me divertía mucho. Pero en fin. El presidente ha convocado al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a las barras, colegios y asociaciones de abogados para que se pronuncien al respecto, si hay o no un conflicto de interés en un caso en el que los directamente involucrados son los propios ministros y magistrados de la Corte. Y lo hay. Pero alegando derechos humanos, derechos laborales y excesos en las facultades del legislativo, irremediablemente van a fallar a su favor. Y lo van a conseguir. Es más, puedo asegurarles que el presidente le está apostando a eso, a que fallen a su favor, para que quede evidenciado qué es lo que ha hecho todo este tiempo, dejar en evidencia al Poder Judicial de que hace sonar la caja registradora y de que para ellos los únicos que importan son ellos mismos, sus canonjías, la caja registradora y sus jubilaciones millonarias. Este llamado a los abogados que también juegan políticamente, hay que ver cuántos de ellos están aliados, incluso exministros, no solo a las llamadas organizaciones de la sociedad civil como la de Claudio X González, como el ministro en retiro, Cosío, y otros, que además incluso tienen conflicto también de interés, porque en esta Asociación Mexicana del Amparo van los ministros, son miembros de esa organización, plantean los asuntos, conocen de los asuntos, recomiendan cómo presentar amparos frente al Tren Maya, ante el tren que ha de cruzar y unir al Atlántico con el Pacífico, en fin, el aeropuerto y muchísimas otras obras del presidente, y los asesoran, y ya después que armaron bien la acusación, llegan a la corte los casos y casualmente caen en manos de estos ministros que forman parte de esa Asociación Mexicana del Amparo, y evidentemente fallan a favor de quienes se oponen a estas obras. Y lo hacen así porque pues ellos asesoraron en esa organización cómo debían presentarse las demandas, y ellos mismos son juzgadores a la hora que las reciben, y se acabó el cuento. Aquí no pasa nada.
la autoridad ha determinado. Esas cosas se tienen que acabar. Todo esto que está haciendo el presidente, que es para exhibir a este poder judicial, que data de la época de Ernesto Zedillo, cuando hizo una reforma judicial en la que redujo el número de ministros de la Corte, en la que corrió a todos, o los jubiló por decirlo elegantemente, y puso incondicionales suyos. Desde ese tiempo data el comportamiento de este poder judicial, porque cada presidente a lo largo de los años, sexenios, después de Zedillo, coloca a sus incondicionales como ministros de la Corte. Y es evidente a quién van a servir, además de hacer sonar la caja registradora. Eso tiene que cambiar, pero para deslegitimar, porque la gente no lo conocía, no sabía de estos privilegios, para deslegitimar al Poder Judicial y denunciar y evidenciar cómo se comporta, tenía que hacerse masivamente, y qué mejor instrumento que las mañaneras. Así lo ha hecho el presidente, puesto que ahora en ambas cámaras del Congreso de la Unión no puede realizar reformas constitucionales, pues es como la gota de agua que va decantando la roca. Los ha ido evidenciando para minar la credibilidad del Poder Judicial, que de por sí así como que un buen lugar en el ánimo de la sociedad no lo tenía. Pues ahora menos, al saber todo lo que ganan, todo lo que se llevan, y que además la mayor parte quizá de sus recursos proviene de hacer sonar la caja registradora. En fin, el camino abierto para que Claudia Sheinbaum, al llegar, no espere hasta su último o penúltimo año de gobierno para empezar a tomar acciones drásticas. Esta debió haberse hecho desde el principio. Desde el primer amparo que avalaron contra una de las megaobras del presidente, debió someterlo a revisión al Poder Judicial, incluso previendo antes que esto podía ocurrir, dado su amaciato con las oposiciones y con los dueños del poder fáctico, pues debió prever que si quiero que una obra de tan grande magnitud prospere, y no quiero interrupciones, ni quiero amparos, ni quiero nada de eso, y no es una actitud autoritaria, es prever y construir. Es por una parte prospectiva, pero también determinismo, del que no hemos hablado mucho últimamente, pero que uno de estos días vamos a abordar, ya sea con Dylan o primero aquí en lo particular con ustedes, refiriéndome a casos como este. En fin, el presidente debió desde el principio prever todo esto. Creo que hay que evaluar la actuación del ministro Saldívar, que parecía que se llevaba de a cuartos con el presidente y que parecía ser un hombre sensato, y así lo calificaba el presidente, con voluntad de cambio en el Poder Judicial. Y lo único que hizo fue prolongar el conflicto, el estatus del Poder Judicial, de la Corte y del Consejo de la Judicatura, pero no resolvió nada de fondo. Y no porque no se haya quedado los 2 años que proponía el presidente para que continuase la transformación del Poder Judicial, sino porque a lo mejor él entendió, el ministro Saldívar, que era más fácil no ponerse en controversia con sus similares, y era más fácil también eludir al presidente de esa hábil manera de no resuelvo nada y dejamos el tiempo pasar. Al fin burócrata, ¿no? En fin, se la creyó el presidente y lo toleró, y hasta propuso que se prolongara su encargo. No lo consiguió. Bueno, dudo mucho que incluso, aunque para empezar los ministros no iban a, como no lo permitieron, que prolongara su mandato, y por lo demás, pues tampoco iban a permitir ningún cambio. Pero bueno, ahora están dadas todas las condiciones, puesto que ya la sociedad, de antemano, al ver a familiares
amigos, conocidos en la cárcel sin sentencia, o cuando tienen un conflicto legal ver que su expediente duerme el sueño de los justos, pues ya tenían una opinión negativa del Poder Judicial. Pero yo creo que exaspera el ánimo popular el hecho de saber, enterarse, cuánto perciben, con cuánto se jubilan, cuánto reciben de hacer sonar la caja registradora, y que en una palabra, o en pocas palabras, tal como está ahora el Poder Judicial, no le sirve a México. Sirve a sus intereses, al de los poderes fácticos, al de la oligarquía. Bueno, en el pecado llevan la penitencia, han tenido una ceguera tremenda, como la tuvo en su momento el INE de Lorenzo Córdoba, a quien también le aguarda lo que ellos llaman persecución política, sino simplemente es rendición de cuentas y saber, mediante una auditoría, lo que le faltó de rendir cuentas al frente del INE, en el caso de Lorenzo Córdoba, y lo que ahora mismo los ministros poseen de bienes y que evidentemente no pudieron adquirir con sus salarios. Por la mañana decía que viene la caballería del gobierno de la República contra el Poder Judicial. Que Dios los agarre confesados, porque efectivamente en este conflicto de interés en el que van a fallar a su favor, pues vamos a desmantelar al Poder Judicial, o que ellos solitos salgan por piernas, huyendo, cuando investiguen sus propiedades, sus bienes, su riqueza mala vida. Hasta aquí por ahora. Líneas de contacto, críticas, sugerencias, temas que quieran que abordemos, son bienvenidos. Los espero la próxima, cuídense mucho. Hasta entonces.